La paz de Dios, hermanos. Mi nombre es Frenda Méndez Fabián y me congrego aquí en la iglesia de Monte de los Olivos. Agradezco a Dios porque aproximadamente hace 25 años el Señor me permite tomar parte de esta iglesia. Yo llegando a este lugar, hermanos, con mis pequeños, el Señor, yo aún no era salva, pero en ese tiempo, después de aproximadamente medio año de congregarme a este lugar, el Señor me dio esa experiencia de mi salvación. Agradezco a Dios porque a lo largo de este tiempo, de esos años que el Señor me permite estar dentro de esta iglesia, el Señor me ha dado grandes bendiciones. He recibido grandes bendiciones de parte de Dios. La más grande bendición fue la experiencia de mi salvación. Agradezco a Dios, hermanos, porque después de que el Señor me salvó, yo bajé a las aguas del bautismo en el año de 2003. Posteriormente, por la gracia de Dios, el Señor me permitió y me sigue permitiendo hasta el día de hoy tomar parte en algunos ministerios. Me dio la bendición de trabajar como presidenta dentro de la vanguardia femenil por mucho tiempo. Agradezco a Dios porque me da la bendición de cuidar su casa. Tener, hermano, esta oportunidad, he recibido grandes bendiciones de parte de Dios. Recuerdo que cuando yo me bauticé, uno de mis hijos se enfermó, estaba muy pequeño. Un día jueves estaba el culto en la tarde, estaba el culto y él estaba muy enfermo. Yo me salía a darles a sus vueltas para ver cómo estaba. En una de aquellas vueltas, cuando yo llegué a verlo, ya mi pequeño, que era Daniel, de 7 meses, estaba muy mal. Yo lo tomé en mis brazos, me bajé y al ver el siervo de Dios la condición de mi hijo, le dijo a la iglesia que había una gran necesidad. La iglesia oró por mi hijo y el Señor, hermano, ese día lo sanó. A unos días de bajar yo a las aguas del bautismo, el Señor hizo esto y fue como el Señor se me presentó como mi médico divino. Agradezco a Dios, hermano, porque siempre el Señor ha estado conmigo. Recuerdo muchas experiencias podía yo contarles, pero una de ellas, hermanas, también fue de que un día uno de mis nietos andaba jugando, que era Mau. Estábamos preparando, hermanas, su cumpleaños porque iba a cumplir 1 año, pero un día antes, preparando en la cocina lo que íbamos a preparar para el otro día, no supimos qué le pasó. Ya nomás veíamos que el movimiento en el patio porque yo y Isabel estábamos en la cocina. Entonces veíamos cómo pasaban, iban y venían. Entonces yo le decía a Isabel, ¿qué pasa? Y ya fue a ver. Pues Mauricio, hermanos, estaba muy mal, ya no tenía signos vitales. Al momento, hermanos, cuando yo vi la desesperación y decía a Isabel, mamá, mi hijo se me ha muerto, yo se lo quité, hermano, lo tomé en mis manos, y porque estábamos en un grande problema. ¿Por qué? Porque el niño aún no estaba registrado. Yo le decía a los niños que estaban con él qué le pasó y nadie me supo decir qué le había pasado. Fue un momento, hermanos, de dolor, de desesperación, y venía a mi mente, hermano, que no era mi casa, que era la casa de Dios. Y yo le decía al Señor en mi oración, Señor, haz misericordia de este pequeño. Venía a mi mente el siervo de Dios, mi hermano Eleazar, que es el encargado de este lugar, y le dije, Señor, no puedes estar pasando esto porque irían a ver a tu siervo, porque pues él es el encargado de la iglesia, y yo no quiero darle problemas a tu siervo. Pasó, hermano,
aproximadamente 1 hora en la cual estuvimos orándole al Señor. Había ya una de mis hermanas que no han querido tener ese encuentro con el Señor. Ellas vieron cómo el Señor le volvió la vida a Said. Agradezco al Señor, hermano, porque cosas como estas he contemplado de parte de Dios. Porque en todo este tiempo que el Señor me permite haberlo conocido, es, hermano, lo más hermoso, la más hermosa decisión que yo he tomado. Agradezco a Dios también, queridos hermanos, porque el siervo de Dios, nuestro hermano Eleazar, que ya no está con nosotros, él nos dio una buena enseñanza. Recuerdo al siervo de Dios, hermano, un siervo dedicado a la iglesia, a la oración, que todas las mañanas estaba en este lugar, parte del mediodía, y por la tarde estaba de regreso. Yo veía, hermanos, que cuando el siervo de Dios daba sus predicaciones, él casi no lloraba en sus oraciones. Pero yo, al vivir en este lugar, hermano, veía al siervo de Dios cómo lloraba por la iglesia. Yo vivía en la parte de arriba, y hasta allí donde yo estaba llegaba la oración del siervo de Dios, que lloraba por su iglesia. Recuerdo, hermano, que cuando el Señor se iba a llevar al siervo de Dios, el siervo de Dios, hermano, siempre tenía esa confianza, esa seguridad. Tengo presente sus enseñanzas, tengo presente, hermano, cada una de sus enseñanzas que me dio. Un día él me decía: quiero hablar contigo. Era un día domingo. Me dice: el próximo martes te espero a las 4 de la tarde en mi oficina. Le digo: sí, hermano. Llegó ese día y yo bajé, y el hermano estaba tan entregado al Señor que él sabía, hermano, que eran sus últimos días con la iglesia. Él me decía: ¿sabes qué? Yo ya me voy a ir. Yo ya estoy preparado. Nomás estoy esperando que el Señor me llame. ¿Te puedo encargar algo? Cuando él me decía eso, hermano, venía a mi mente: ¿qué me va a encargar? Fue algo que hasta el día de hoy, hermano, el Señor me permite hacerlo, que es la oración. Él me decía: yo me voy a ir, a lo mejor muchas cosas van a cambiar, no lo sé, pero tú órale al Señor, porque la oración es la base principal del cristiano, porque con la oración tenemos respuesta y tenemos triunfos. Y ciertamente, hermanos, así yo lo he visto. Y después pasó, hermano, que fue la última semana que el siervo de Dios estuvo con nosotros. Llegó el día domingo, se tomó una foto con toda la iglesia que estaba presente, y fue el último día que estuvo con la iglesia, porque ya no volvió más el siervo de Dios. Y yo le decía, recordaba todas aquellas palabras que me decía que él ya se iba a ir. Pues, hermano, qué ejemplo tenemos de parte del siervo de Dios. Recuerdo también con mucho cariño a la sierva, nuestra hermana Dina González. Una sierva, hermana, entregada al Señor, una sierva llena de sabiduría, una sierva que siempre daba sus consejos, y aparte, hermano, una grande amiga para mí. Cuando ella partió con el Señor, a mí me dolió mucho mi corazón. Tuve la bendición que todos los domingos desayunar con ella, los días jueves merendar con ella. Cuando ella se fue, hermanos, quedó un vacío en mi corazón que hasta el día de hoy yo la recuerdo con mucho cariño. Sus enseñanzas, sus ejemplos aún siguen presentes en mi vida. Doy gracias a Dios, Señor, porque el Señor me permitió trabajar muchos años con ella. Una mujer muy sabia, una mujer que todo lo hacía en fe. Tuve la bendición también que la iglesia, de que cuando se hacían las etapas del trabajo, cada etapa que ella hacía de los trabajos, me decía: ¿sabes qué?
quiero que me ayudes a orar porque tal día se va a empezar a trabajar y tal día se tiene que terminar ese trabajo. Hice el presupuesto, tanto dinero tengo, tanto dinero me falta, pero para ese día yo tengo que tenerlo. Una admiración que me quedó de parte de ella, hermanos, porque todo lo que ella planeaba, todo lo lograba. Porque ella era una mujer que se impulsaba en fe. Porque yo he sido una mujer que por medio de ella me enseñaron a caminar en fe. Agradezco a Dios, hermanos, porque sus oraciones de ellas, aún en este tiempo, el Señor las ha estado escuchando. Porque todos los domingos oraba por mis hijos, todos los domingos, los jueves, siempre ella oraba por mi familia. Y hoy agradezco a Dios porque sus oraciones han estado presentes delante de Él. Y el regalo más grande que el Señor me ha dado es la salvación de mis 3 hijos. Agradezco a Dios porque el Señor le permite la vida a Armando, servirle la vida a Isabel. Y yo sé que también lo va a hacer con Daniel, porque es una promesa que el Señor nos ha dado. Agradezco a Dios, hermano, pues que me ha permitido trabajar en todo este tiempo, en estos años. Después de bautizarme, 10 años después, en el 2011, el Señor le plació bautizarme con su Espíritu Santo. Grandes bendiciones el Señor ha dado a mi vida. Por ello hay mucha gratitud en mi corazón. Agradezco a Dios porque desde que yo le conocí, desde que tuve la decisión de bajar las aguas del bautismo, he trabajado al Señor. El Señor, hermano, me ha permitido trabajar en las diferentes áreas, en la cocina, con la vanguardia, muchos años. Y algo, hermano, que tengo muy presente en mi corazón es que cuando el Señor se llevó a la sierva de Dios, ella estaba trabajando como asesora conmigo. Muchas enseñanzas por medio de ella tuve. Agradezco a Dios, hermano, porque ella me enseñó a trabajar, cómo se debe trabajar para el Señor. Porque en todo el trabajo que ella hacía, hermano, nunca lo hacía porque lo quería hacer, sino que siempre ella oraba antes de hacer todo lo que tenía que hacer. El Señor me permitió también, hermanos, y hoy también la puedo recordar con mucho cariño, a mi hermana Emma González. Trabajé mucho tiempo con ella dentro de la vanguardia femenil. Cuando el Señor se la llevó, hermano, también era mi asesora. Aún quedan recuerdos de ella porque me enseñó a trabajar. Porque cuando yo trabajaba con ella, ella me daba consejos. Me decía, tus hijos están pequeños, pero van a crecer. Eran mujeres que admiraba yo, porque en medio de sus problemas, de sus necesidades, su fe no menguaba. Recuerdo también con mucho cariño a mi hermana Adela Peñalosa. Le digo al Señor, Señor, será mucha coincidencia, porque cuando tú te la llevaste también era mi asesora. Yo empecé a trabajar con nuestra hermana Adela como asesora y el Señor se la llevó el 24 de febrero. Tuvo tiempo de decirme lo que se iba a hacer, planear el trabajo para ese año. No sabíamos los planes de Dios, pero el Señor sí lo sabía. Con nuestra hermana Emma todavía organizamos el aniversario días antes. Cuando a mí me avisan por la mañana de lo que había pasado, yo no lo podía entender, no lo podía creer, porque yo acababa de hablar con ella días antes. Y hermanas, son hermanas que han dejado ejemplo para mi vida, hermanas que han servido al Señor con todo su corazón. He vivido muchas cosas hermosas en todos estos años que el Señor me da la bendición de estar en este lugar. Recuerdo a muchas hermanas como este lugar, esta iglesia, hermanos, es una iglesia que se nos ha fomentado la oración. ¿Cómo no recordar a mi hermana Paulita?
que todas las mañanas llegaba a las 9 de la mañana. Aún pareciera verla entrar a la puerta, abrir su bolsa y decirme: te traje las tortillas. Hermano, y no es porque me daba algo, no, sino como que con cariño lo hacía la hermana. Recuerdo a mi hermana Esperanza. Recuerdo, hermanas, a varias hermanas que venían a las 9 de la mañana. Todos los días a las 9 de la mañana, un grupo de hermanas estaba clamando por la iglesia de Monte de los Olivos. Porque yo, hermano, fui parte de esas bendiciones de esas hermanas. Porque veía hermanas que ya muchas veces ya cansadas, nuestra hermana Margarita Hernández también llegaba por las mañanas. El hermano Juan Juárez también llegaba por las mañanas. Hermanos que buscaban al Señor, hermanos que se disponían a orar, hermanos que siempre amaban a la iglesia y por ello estaban en este lugar. Les guardo en mi corazón ese recuerdo que está presente de cada uno de ellos. Muchas experiencias, hermanos, el Señor me ha permitido vivir a lo largo de estos años. Muchas experiencias he vivido día tras día y yo creo, hermanos, que esta iglesia ha sido enseñada. Tenemos una sana doctrina que los siervos de Dios dejaron. ¿Y cómo no recordarlos en todo tiempo? Al ver lo que hicieron, al ver, hermano, su trabajo, su esfuerzo, su amor hacia Dios, su amor hacia la iglesia, el cuidado que tenía el siervo de Dios hacia con nosotros. Yo me deleitaba mucho cuando hasta allá arriba, la primera vez que yo escuché al siervo de Dios tocar el órgano, yo no lo podía entender que él podía tocar el órgano. Llegaba hasta allá arriba el sonido del órgano y me asomé y era el siervo de Dios. Cómo se deleitaba tocando el órgano. Y esas grandes bendiciones yo he vivido en este lugar. Por ello, hermano, hay gratitud en mi corazón, porque podemos decir: placer verdadero es servir al Señor. Porque, hermano, eso es un privilegio, servir al Señor. Es una bendición servir al Señor. Y grandes experiencias podría yo contarles esta tarde. Pero el Señor hasta el día de hoy, hermano, ha estado con nosotros. Y seguirá estando con nosotros porque Él es fiel. Por ello hay gratitud en mi corazón. Por ello hay gratitud en mi corazón, hermanas, porque el Señor nos permite trabajar en su obra. Porque hemos de cumplir, hermanos, 50 años en la cual hemos visto la fidelidad de Dios. En la cual hemos visto sanidad a nuestros cuerpos. En la cual, hermanos, hemos visto salvación en nuestra familia. Y ciertamente dice la palabra del Señor, generación a generación, y se cumple la palabra de Dios, hermanos, en nosotros. Y por ello hoy hermano, puedo felicitar a los siervos de Dios que están con nosotros, nuestra hermana Lucy, nuestro hermano Ricardo, a los siervos de Dios que trabajan juntamente con ellos. Agradezco a Dios por sus vidas. Agradezco a Dios por esta bendición que nos da como iglesia llegar a estos 50 años. Y quiera el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros sigamos trabajando. Quiera el Señor, hermano, que cada uno de nosotros sigamos buscándole con todo nuestro corazón. Sigamos deleitándonos de la presencia del Señor y el Señor seguirá haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Por ello hoy felicito a la iglesia Monte de los Olivos por estos 50 aniversarios. Sigamos adelante, sigamos trabajando. Dios está con nosotros. Sigamos fieles al Señor. La paz de Dios.